Hola, hola a todos, Dios les bendiga, mi nombre es Berenice y les doy la bienvenida al canal El Talento de Tejer. El día de hoy aprenderemos a hacer esta preciosa carpetita que consta de tan solo 28 vueltas. Me han estado pidiendo un poquito más de variedad para que haya diferentes tamaños. Espero esta sea de su agrado y se animen a realizarla. Bueno, sin más que decirles, los dejo aquí con el paso a paso. Bendiciones. Voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del número 4. Vamos a comenzar haciendo nuestro primer nudo de inicio. Y a partir de este vamos a hacer 8 cadenitas. 5, 6, 7, 8. Vamos a la primer cadenita. Y ahí deslizamos para tener este pequeño aro. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas van a representar nuestro primer punto alto. Y vamos a trabajar con puntos altos. Vamos aquí dentro, tomamos lazada, vamos aquí dentro, tomamos lazada, pasamos en la primera y después 2 y 2. Con las cadenitas tenemos ahora 2 puntos altos. Siguiente. 3, tomamos lazada, pasamos 1, 2 y 2. Tenemos ahí 4 puntos altos, 5, 6, 7, 8. Vamos a continuar de esta manera hasta tener 24 puntos altos. Ya tengo mis 24 puntos altos. Ahora vamos a ir aquí a la tercera cadenita y deslizamos para finalizar nuestra vuelta y unir nuestros puntos. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas. Representa nuestro primer punto alto. Y vamos a ir aquí al siguiente punto alto de la vuelta anterior. Y hacemos punto alto. Tenemos ahí 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas de separación y vamos a hacer los siguientes 2 puntos altos. 1, siguiente, 2. Nuevamente 2 cadenitas de separación. Vamos a los siguientes 2 puntos altos. Hacemos 1 y 2. 2 cadenitas de separación, 2 puntos altos, 1, siguiente, 2. Vamos a ir ahora trabajando de esta manera un par de puntos altos con 2 cadenitas de separación hasta finalizar nuestra vuelta. Ya llegué al final de la vuelta, tenemos aquí 12 pares de puntos altos separados de 2 cadenitas. Hacemos las últimas 2 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita que representa el primer punto alto para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas. Representa nuestro primer punto alto. Vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Ahora, en vez de 2 cadenitas como en la vuelta anterior, vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a los siguientes 2 puntos altos y hacemos 1 y 2. De esta manera. Nuevamente 5 cadenitas. Y hacemos los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a repetir de esta manera hasta terminar esta tercera vuelta. He llegado al final de la vuelta, hago las últimas 5 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas,
representa nuestro primer punto alto y vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Tenemos ahí 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y vamos a abrazar estas 5 cadenitas y hacemos un punto bajo. De esta manera. Nuevamente 3 cadenitas y hacemos los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera. Repetimos 3 cadenitas y punto bajo abrazando las 5 cadenitas de la vuelta anterior. 3 cadenitas y siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenitas, punto bajo abrazando las cadenas. 3 cadenitas, siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí el último punto bajo, hago las últimas 3 cadenas y deslizamos en la tercera cadenita para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, es nuestro primer punto alto, vamos al siguiente y hacemos punto alto. Ahora vamos a hacer 9 cadenitas. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos hasta los siguientes 2 puntos altos. Sin hacer nada en esta parte, nos pasamos a los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera. Nuevamente 9 cadenitas. 8, 9 y nos pasamos, dejamos esta parte sin trabajar nada y nos pasamos directamente a los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a continuar así hasta finalizar esta vuelta. He llegado al final de la vuelta. En esta parte ya solamente faltarían 9 cadenitas y deslizar en la tercera cadenita para finalizar la vuelta, pero lo que queremos es quedar en la parte central del arquito último que vamos a hacer para no deslizar por todo esto hasta la parte central. Lo que vamos a hacer ahora son 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Después de las 4 cadenitas vamos a tomar 3 lazadas, 1, 2 y 3. De esta manera. Ahora vamos a ir a la tercera cadenita. Traemos una lazada más. Vamos a pasar ahora en la primera. Y después 2, 2, 2 y 2. Estas 3 lazadas que hicimos representarían las 5 cadenitas para tener con estas 4, 9 como hicimos en toda nuestra vuelta. De esta manera terminaríamos la vuelta. Para la siguiente vamos a subir ahora con 3 cadenitas. Representa nuestro primer punto alto. Tomamos lazada y hacemos un segundo punto alto. Acomodamos así y vemos aquí un pequeño huequito. Vamos a ir aquí dentro y hacemos un segundo punto alto. De esta manera. Ahora 3 cadenitas y hacemos el primer punto alto de este par de la vuelta anterior. Vamos al primero y hacemos punto alto, 3 cadenitas y hacemos el segundo punto alto. Vamos a tener ahora, tenemos nuestro par de puntos altos en el arco, 3 cadenitas y una pequeña V. Ahora repetimos
3 cadenitas y el par de puntos altos, 3 cadenitas y el par de punto alto lo vamos a hacer en la quinta cadenita. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir aquí dentro de la cadenita número 5 y hacemos 2 puntos altos, 1 y en esa misma cadenita 2, de esta manera. Nuevamente 3 cadenitas, vamos al primer punto alto y hacemos punto alto, 3 cadenitas, segundo punto alto para formar nuestra pequeña V, 3 cadenitas y vamos ahora nuevamente a la quinta cadenita para hacer ahí nuestro par de punto alto, 1 y 2. Nos va a ir quedando de esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí la última V. Ahora 3 cadenitas finales y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Tenemos ahí nuestro par de puntos altos. Ahora 3 cadenitas y vamos a ir aquí dentro de la V y hacemos 6 puntos altos dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera. Ahora 3 cadenitas y siguiente par de punto alto. 1 y 2. 3 cadenitas, 6 puntos altos dentro de la V. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenitas, siguiente par de punto alto, 1, 2. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí los últimos 6 puntos altos dentro de la V. Ahora hago 3 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos el siguiente punto alto para tener un par. Ahora hacemos 2 cadenitas, vamos aquí al primer punto alto de los 6 y hacemos punto alto, una cadenita de separación, siguiente punto alto, una cadenita de separación, siguiente punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita y punto alto. Tenemos ahí 6 puntos altos, pero ahora separado de una cadenita. Ahora 2 cadenitas y el siguiente par de punto alto. Vamos aquí y hacemos punto alto, siguiente punto alto. 2 cadenitas y repetimos lo que hicimos aquí. Vamos al primer punto alto de los 6. Llevamos 1, cadenita de separación, 2, cadenita de separación, tercer punto alto, cadenita de separación, cuarto punto alto, cadenita de separación, quinto punto alto, cadenita y sexto punto alto.
Tenemos ahí los siguientes 6 puntos altos con una cadenita de separación. 2 cadenitas, siguiente par de punto alto. 1 y 2. Después 2 cadenitas y hacemos aquí el punto alto y cadenita de separación como hicimos en estas partes. Continuamos así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, hago las últimas 2 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas. Es nuestro primer punto alto, vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Tenemos ahí nuestro par de punto alto. Ahora 3 cadenitas y un punto bajo después del punto alto, aquí en la cadenita de separación, punto bajo. Ahora 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Llevamos ahí un arquito, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio. Tenemos aquí 4 pequeños arquitos. Ahora 3 cadenitas y nuestro par de punto alto. 1 y 2. Nuevamente 3 cadenitas y pasamos a hacer punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenitas, punto bajo siguiente, 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas, punto bajo. Tenemos ahí los siguientes 4 pequeños arquitos, 3 cadenitas y repetimos nuestro par de punto alto. 1 y 2. Nuevamente 3 cadenitas y pasamos a hacer nuestros 4 arquitos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos 4 arquitos. Hago 3 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, es nuestro primer punto alto. Y vamos aquí al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Ahora vamos a hacer 4 cadenitas y punto bajo en el primer arquito. 4 cadenitas, vamos al segundo arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente y último arquito. Vamos a tener ahora 3 pequeños arquitos. Ahora 4 cadenitas y nuestro par de puntos altos. 1 y 2. 4 cadenitas. Vamos aquí al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas, punto bajo. 4 cadenitas y punto bajo. Nuevamente ahí tenemos nuestros 3 arquitos. 4 cadenitas y nuestro par de punto alto. 1 y 2. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos 3 arquitos. Hacemos las últimas 4 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta, ahora en vez de 3 cadenitas vamos a subir con 4. 1, 2, 3, 4. Las primeras 3 cadenitas representan un punto alto y la última cadenita como una cadenita de separación.
Ahora sí, hacemos el segundo punto alto. Nos va a quedar así. Ahora 4 cadenitas. Vamos al primer arquito y hacemos punto bajo. 4 cadenitas. Punto bajo en el siguiente arquito. 4 cadenitas. Punto bajo en el siguiente arquito. Vamos a tener ahora 2 pequeños arquitos. Ahora 4 cadenitas. 4. Hacemos el primer punto alto. 1. Ahora una cadenita de separación y ahora sí el segundo punto alto. De esta manera, como hicimos en esta parte. Ahora 4 cadenitas y repetimos punto bajo en el primer arquito. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. 4 cadenitas, punto bajo en el siguiente y último arquito. Tenemos nuevamente los 2 arquitos, 4 cadenitas, primer punto alto, una cadenita de separación y segundo punto alto. Hacemos 4 cadenitas y nuevamente nuestros 2 pequeños arquitos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo los últimos 2 arquitos, hago las últimas 4 cadenitas y aquí tenemos 4 cadenitas, vamos a deslizar en la tercera, ahí estamos dejando la cuarta cadenita libre. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos un segundo punto alto aquí en la cadenita que dejamos libre. Tenemos 2 puntos altos, ahora 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos más. Uno en la cadenita que dejamos libre y el segundo punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Tenemos un pequeño abanico. Ahora 5 cadenitas y vamos aquí al primer arquito y hacemos punto bajo. Ahora 4 cadenitas. Y vamos al siguiente arquito y hacemos punto bajo. Tenemos ahora un arquito. Ahora 5 cadenitas. Y repetimos el pequeño abanico. Vamos al primer punto alto. Hacemos punto alto. El segundo punto alto dentro en la cadenita de separación. Tenemos ahí 2 puntos altos. 2 cadenitas. Y repetimos los siguientes 2 puntos altos, uno dentro en la cadenita de separación y uno más en el punto alto de la vuelta anterior. Tenemos ahí un abanico, al igual que aquí. Ahora 5 cadenitas y repetimos el arquito. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo, 4 cadenitas. Segundo arquito, punto bajo y tenemos ahí un arquito. 5 cadenitas y repetimos el abanico. Primer punto alto, en el punto alto, segundo en la cadenita de separación, 2 cadenitas de separación, nuevamente un punto alto en la cadenita de separación y el segundo punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Después 5 cadenitas y vamos a hacer nuestro arquito. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo el último arquito. Ahora 5 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita de inicio para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto y hacemos el segundo punto alto. Tenemos 2 puntos altos, ahora 6 cadenitas de separación, 3, 4, 5, 6. Y hacemos los siguientes 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora nos va a quedar de esta manera. Hacemos nuevamente 6 cadenitas
y vamos al único arquito que tenemos y hacemos un punto bajo. Nuevamente 6 cadenitas y repetimos lo que hicimos aquí, los primeros 2 puntos altos, 1 y 2, 6 cadenitas, 5, 6 y los siguientes 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera repetimos 6 cadenitas y punto bajo en el último arquito. Tenemos ahí 5, 6 cadenitas, punto bajo en el único arquito que tenemos, 6 cadenitas y repetimos nuevamente los primeros 2 puntos altos, 1 y 2, 6 cadenitas y nuevamente los siguientes 2 puntos altos como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo aquí las últimas 6 cadenitas después del punto bajo. Vamos a la tercera cadenita de inicio y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Y vamos al punto alto siguiente y hacemos punto alto. Tenemos ahí 2 puntos altos. Ahora 4 cadenitas. Hacemos un punto alto abrazando estas 6 cadenitas. Punto alto. 3 cadenitas de separación y hacemos un segundo punto alto abrazando las cadenas. Tenemos una pequeña V. Ahora 4 cadenitas y hacemos los siguientes 2 puntos altos. 1, siguiente, 2. Nos va a quedar ahora de esta manera. Ahora vamos a hacer 7 cadenitas. 5, 6, 7. Y ya no vamos a hacer nada en esta parte. Nos vamos a pasar directamente a los 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera. Ahora repetimos 4 cadenitas y la pequeña V. 1, 2, 3, 4 cadenitas, punto alto abrazando las cadenas, 3 cadenitas de separación, siguiente punto alto abrazando las cadenas. De esta manera, 4 cadenitas y los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora 7 cadenitas y nos pasamos hasta estos siguientes 2 puntos altos, como hicimos en esta parte. Vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas 7 cadenitas. Vamos a la tercera cadenita y deslizamos para finalizar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas, representa nuestro primer punto alto. Y vamos al siguiente punto alto de la vuelta anterior y hacemos punto alto. Tenemos ahí 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenitas y un punto alto sobre el primer punto alto de la V. Tenemos ahí un punto alto. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos más dentro de la V. 1, 2, 3, 4 y 5. Más el punto alto de aquí ya tenemos 6 puntos altos y hacemos uno más en el punto alto siguiente para tener de esta manera 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora 4 cadenitas y nuestro par de punto alto. 1 y 2. Esta parte nos va a quedar así. Ahora en esta parte vamos a hacer 4 cadenitas.
Y nuevamente pasamos, dejamos estas 7 cadenas libres y pasamos hasta los siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. De esta manera. Ahora nuevamente 4 cadenitas y hacemos los 7 puntos altos. 1 en el punto alto. 5 dentro de la V. Tendríamos ahí 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto alto, 7. Tenemos un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior, 5 dentro de la V y el último punto alto sobre punto alto. Tenemos 7 puntos altos. 4 cadenitas, el par de punto alto, 1, 2, 4 cadenitas, dejamos las 7 cadenitas sin trabajar nada, nos pasamos a los siguientes 2 puntos altos, 1 y 2. Nuevamente aquí 4 cadenitas y hacemos en la V los 7 puntos altos como hicimos aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar la vuelta.